llamarla modelo combinada. Modelo combinado. Ahora lo que voy a hacer es duplicar este modelo combinado. Duplico. Ahí lo tenemos duplicado. Lo voy a poner en modo de luz intensa. Me voy a imagen, ajustes, invertir. Ahora que lo tengo invertido, lo que voy a hacer es convertirlo en filtro inteligente. Y le voy a aplicar, me voy a filtro, otro paso alto. Voy a dejarlo en torno a 14 píxeles. Le doy OK. Me voy de nuevo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le ponemos un radio de 1. Damos OK. Ahora lo que voy a hacer es duplicar de nuevo la capa modelo combinado. Duplico de nuevo la capa, la voy a poner por encima de modelo combinado copia. Y lo que voy a hacer con esta capa de nuevo es convertirla en objeto inteligente. Nos vamos a filtro, convertir para filtro inteligente. Nos volvemos a filtro, vamos a otro, paso alto. Y le vamos a dar en torno a un 3 o un 4. Con 3 va bien, le damos OK. Y vamos a poner esta capa en modo de luz suave. Estas dos capas de modelo combinado copia y modelo combinado copia 2 las seleccionamos y arrastramos para convertirlas en un grupo que le vamos a llamar retoque modelo. Desplegamos el grupo, hacemos doble clic en esta zona de la capa para desplegar el panel de estilo de capa y con la tecla Alt apretada vamos a tirar de este separador. Como veis se dividen en dos y lo vamos a llevar en torno a 175 y lo mismo con la tecla Alt apretada vamos a tirar de este blanco y lo vamos a llevar más o menos a un 72. Con esto lo que vamos a conseguir es hacer una piel más tersa, mucho más suavizada. Damos OK. Ahora nos posicionamos en el grupo retoque modelo, creamos con la tecla Alt apretada una máscara de capa para que directamente se haga en negro, ahí lo veis. Y ahora cogemos un pincel con el color frontal blanco, una opacidad del 75 aproximadamente, con un flujo del 75 también aproximadamente. Voy a ir a vista, píxeles reales, de este modo aumento el tamaño de la imagen y vamos a empezar a retocar lo que es la piel. Voy a acercarme un poco más. Voy a coger un tamaño menor de pincel y empiezo a pasarlo sobre la zona de la piel de la modelo. Con esto lo que conseguimos es unificar los tonos en la piel. Voy a subir finalmente la opacidad al 100% y el flujo también.
y vamos a repasar toda la piel de la modelo. Si apretamos la tecla Alt y nos posicionamos sobre la máscara de capa, ahí podemos ver si nos ha quedado alguna zona en gris. De este modo conseguiremos ser más precisos. Volvemos a apretar la tecla Alt sobre la máscara de capa para volver a ver la imagen y seguimos repasando toda la zona de la piel de la modelo. Voy a apretar la tecla Alt y la máscara de capa. De este modo veo todas las zonas que tengo que limpiar de negro. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Activo y desactivo el grupo retoque modelo. Ahí veis cómo se ha suavizado antes y el después. Lo vais a ver mejor ahora. Este es el antes y ahora vamos a ver el después. Bien, pues control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora lo que voy a hacer es... Vamos a ver... Vista, píxeles reales.
y lo que vamos a hacer es darle volumen mediante las luces. Para ello creamos una capa nueva, mayúsculas Shift F5 o edición, rellenar. Ahí lo veis, el comando Shift F5 y lo rellenamos 50% de gris. Si habéis visto algún otro tutorial, veréis que es una de las técnicas que más se emplea a la hora del fotomontaje. Nos sirve para dar volumen. Lo voy a poner en modo de luz suave. Y voy a coger la herramienta de sobreexponer. Un tamaño menor. Voy a ampliar un poco más la imagen. Voy a bajar el tamaño. Y recordar que teniendo la herramienta de sobreexponer pinchada, si apretamos la tecla Alt y nos ponemos y pintamos sobre la imagen, como veréis se va a subexponer. Voy a subexponer un poco esta zona, ahí lo veis. Voy a bajar la exposición en torno a un 12, aproximadamente 10-12, para ser más preciso. Voy a pasar esta zona de la barbilla. Control Z para deshacer el paso, en el caso de que nos confundamos. Voy a acercarme más a la cara para darle volumen a los labios. Bajo el tamaño del pincel y voy a subexponer la zona superior del labio. Voy a bajar el tamaño. Voy a subexponer esta zona y sobreexponer esta otra. Me voy a alejar de la imagen. Voy a sobreexponer un poco esta zona de la cara. Voy a subexponer esta zona del hombro. Sobreexpongo un poco esta zona para aclararla. Voy a bajar la exposición. Subexpongo esta zona y sobreexpongo esta otra. Control 0 para encajar en pantalla. Si desactivo el resto de capas, ahí veis las zonas donde hemos dado luz y hemos quitado. Todas estas zonas que veis que tiran más al negro son las zonas subexpuestas y las zonas que tiran al blanco son las zonas sobreexpuestas. Activo de nuevo las capas. Vista, píxeles reales. Voy a subexponer la zona del pelo.
Voy a crear de nuevo una capa, la voy a rellenar de nuevo de gris, 50% de gris, como hemos hecho antes, pero esta vez la voy a poner en modo de superponer. Voy a coger un pincel menor y voy a superponer toda esta zona de aquí. Activo y desactivo. Ahí veis cómo se ha oscurecido esta zona. Voy a superponer esta zona más. Voy a superponer ahora también las zonas del vestido, lo que son las zonas de las sombras. Más adelante también arreglaremos lo que es esta zona de los cortes de la silueta para que quede mucho más real e integrado con el fondo. Luego veremos cómo hacerlo. De momento voy a seguir superponiendo algunas zonas de sombras. Ahora voy a sobreexponer zonas con luz, como es esta zona de la bota. Activo y desactivo para ver el efecto. Voy a seguir sobreexponiendo
las zonas con luz. Voy a aumentar la exposición. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahí vemos las zonas donde hemos dado luz y quitado luz. Ahora voy a coger estas dos capas y las voy a agrupar. Arrastro hasta la carpeta y la voy a llamar luces. Activo y desactivo, ahí veis cómo cambia. Una vez retocado el tema de luces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la capa de modelo combinado. Vamos a vista, píxeles reales. Y vamos a empezar a retocar un poco lo que es la silueta. Vamos a coger la herramienta de desenfocar, ahí la tenéis. Voy a aumentar el tamaño un poco más. Y ahora sí, vamos a empezar con una intensidad del 50% aproximadamente. Vamos pasando lo que es el borde
de la silueta de la modelo. Como veis, esos píxeles que son tan duros, con esta herramienta lo que hacemos es difuminarlos un poco para que se integre mejor con el fondo. Luego aplicaremos de todas maneras un par de filtros que nos ayudará a integrar aún más la silueta.
control 0 para encajar la imagen en la pantalla. El siguiente paso va a ser, nos colocamos aquí en el grupo de luces, apretamos control, alt, shift y E. Esto lo que nos va a hacer es crear un combinado. A esta capa la vamos a llamar final, la vamos a duplicar, control J, ahí lo tenemos, final copia, y en final copia le vamos a aplicar un par de filtros. Nos vamos a filtro, ruido, reducir ruido. Vamos a dejar los siguientes parámetros, intensidad 10 y el resto en 0. Si hacemos clic sobre la imagen, veis como lo que va a hacer este filtro es integrar mejor la silueta de la modelo. Perdemos un poco de lo que es el enfoque, como veis. Realmente lo que hace esto es dispersar los píxeles, los colores. No es que nos quite por completo el enfoque, pero bueno, siempre se pierde un poco. Damos OK. Y ahora vamos a aplicarle otro filtro. Nos vamos a filtro, ruido, añadir ruido. Lo ponemos en gaussiano, monocromático y cantidad le vamos a dar, como veis, nos va a crear ese pequeño ruido. Ahí lo veis. Lo vamos a dejar en 2,5, lo vamos a dar OK. Ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar la capa final copia. Duplicamos. Lo vamos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. En máscara de enfoque voy a bajar un poco la cantidad. Ahí veis el antes y el después. Le voy a dar OK. Y voy a crear una máscara de capa. Con la tecla Alt apretada me posiciono aquí con el ratón y creamos una máscara de capa en negro. Y lo que vamos a hacer es irnos a vista, píxeles reales, y vamos a aplicar ese efecto que habéis visto en la zona que nos interese. Como veis, ahora mismo está bastante mejor integrada la silueta de la modelo sobre el fondo. Voy a coger un pincel, color frontal el blanco, una opacidad del 30 más o menos, aproximadamente un 25-30. Voy a dejarlo en 30 prácticamente. Y voy a darle en esta zona de la cara para enfocar un poco más la cara. Vamos a ver el antes y el después. Ahí veis el antes y ahora el después. Aumenta un poquito también el contraste. Vamos a hacer lo mismo con las zonas del vestido que nos interesen. Aumentar el tamaño del pincel.
Voy a aumentar un poco la opacidad. Voy a alejarme de la imagen. Control 0 para encajar en pantalla. Este es el antes y el después. Como veis, ha aumentado un poco el enfoque y el contraste. Ahí lo veis. Y ya por último lo que vamos a hacer es corregir el color global de la imagen. Para ello yo utilizo unos plugins, como he dicho ya en otros tutoriales, de Nik Software. Vosotros lo podéis hacer, por ejemplo, yéndoos a imagen, ajustes y en variaciones. Aquí en variaciones, como veis, bueno, ahora mismo me lo está aplicando sobre la máscara de capa, por lo tanto no lo podéis ver. Cancelar. Voy a dar Control Alt, mayúsculas y E para hacer un combinado y enseñaros. Imagen, ajustes, variaciones. Aquí lo veis, aquí podéis ir retocando, le podéis dar más cian, más azul, más claro, menos claro, rojo, lo que sea. Aquí tenéis sombras, medios tonos, iluminaciones, saturación, etc. Es muy interesante esta herramienta si no tenéis los plugins de Nik Software, pero yo como los tengo los voy a utilizar. Cancelo, elimino esta capa y voy a aplicarle un procesado. Voy a aplicarle, vamos a ver uno que me interese. Tengo todos estos, de C41 a E6. Como he dicho en otros tutoriales, el C41 es el revelado a diapositiva y el E6 a C41 es diapositiva al revelado normal, lo más conocido como cruzado. Voy a ver cuál me interesa. Voy a probar el L05, que da un tono verdoso. Me quema un poco la imagen, como veis también. Esto luego ya es a gusto de cada uno. L05 me puede ser interesante. Voy a bajar para que no sea tan duro el efecto.
Así podéis ver el antes y el después. Como veis, tenía un tono muy azulado. Voy a darle OK. Antes voy a probar el tema de sombras y luces. No me interesa subirlas, ya que pierdo contraste. Se va a quedar así, le doy OK. El antes y el después. Ahora voy a duplicar esta capa del procesado. Me voy a utilizar también los plugins de Silver FX Pro para blanco y negro. Voy a sobreexponer un poco más. Demasiado oscuro. Voy a bajar el brillo. Un poco también el contraste. Voy a darle OK. Ahora esta capa lo que voy a hacer es ponerla en modo de luz suave. Voy a bajar la opacidad. Con esto lo que estoy haciendo es aumentar un poco el contraste de la imagen. Ahí lo veis, el antes y el después. Bueno, y ya para finalizar le voy a aplicar un nuevo filtro de la colección de Color FX Pro de Nik Software. Voy a darle a la imagen un tono más cálido. Ahí lo veis. Le voy a decir que así me vale. Podría aumentar la calidez, pero no me interesa. La voy a dejar en torno a un 30-35. Ahí se va a quedar en un 34%. El antes y el después. Ahí veis cómo se ha corregido el color global de la imagen. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle una capa de ajuste de tono saturación y voy a bajar un poco la saturación. La voy a dejar en torno a un 19. Y voy a bajar la capa. Esta capa la voy a poner al 80%. La capa en la cual hemos aplicado el filtro, el Cross Balance. La voy a dejar un 80%. Y bueno, pues hasta aquí este tutorial. Espero que os haya servido de ayuda. Como veis, no es muy complicado hacer fotomontajes.
Es cuestión más de práctica y de ir conociendo las herramientas del programa y poco más. Bueno, pues lo dicho, hasta el próximo tutorial, espero que os haya servido de ayuda. Un saludo.